Al vivir una vida consciente, bajo la presión del tiempo, trabajo con la conciencia de la muerte sobre mis espaldas. No constantemente, pero lo suficientemente a menudo como para que deje una marca sobre todas las decisiones y acciones de mi vida. Y no importa si esta muerte llega la semana próxima o dentro de 30 años, esta conciencia da otra amplitud a mi vida. Ayuda a formar las palabras que digo, las formas en que amo, la política de acción, la fuerza de mi visión y de mi propósito, la profundidad de mi valoración de la vida. Le damos la bienvenida a otro capítulo de la Biblioteca de Noche. Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la Biblioteca de Noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. Comenzamos. Lili, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este capítulo especial. Hola Seba, muy bien, muy contenta del episodio de hoy, ya con ansias de darle la bienvenida a nuestra entrevistada. Sí, oye, un poquito antes de darle la bienvenida, comentar que lo que leí recién, este breve fragmento es del libro Los diarios del cáncer, de Audre Lorde, que son reflexiones, bueno, es un testimonio que ella quiso compartir con fuerza y habla mucho acá de la voz, de sacar la voz, de tomar la palabra, de ir a la acción, y me parecía, o sea, pertinente a lo que podemos llegar a hablar hoy. A todas las personas que nos están escuchando, de seguro también estamos saliendo por la radio La Fenche, en el litoral de nuestro país, por Cartagena, San Antonio, el Tabo, el Quisco, ¿cierto? Que nos escuchan por el 87.7 FM, gracias a la alianza con Radio La Fenche, y en Holística Radio, nuestra casa, nuestro hogar radial Vivi. Oye, ¿te parece que, bueno, nos lancemos a la entrevista? Te doy el pase a ti para que tú comiences con la primera pregunta y bueno, le demos la bienvenida a Juliana Ortiz Ruano. Las voces tras los libros. Llegó visita. Juliana, bienvenida a la Biblioteca de Noche. Con Sebastián estamos muy contentos y tenemos una pregunta de inicio siempre para nuestros invitados que dice: queremos que les cuentes a nuestra audiencia quién eres tú, a qué te dedicas y cuáles son tus obsesiones actuales. Por favor. Bueno, hola, buenas tardes o buenas noches, ya no recuerdo. Bueno, acá buenas tardes, ¿no? Sí. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder compartir un poco con ustedes todo lo que hago. Yo soy Juliana Ortiz Ruano, soy una mujer isleña del norte de Esmeraldas, Ecuador. Bueno, en la frontera, ¿no? Igual tengo familia de Colombia, igual de Ecuador. Me dedico a la escritura, soy escritora, escribo poesía, escribo narrativa, estoy también explorando bastante el ensayo últimamente y también me dedico pues a la investigación académica en la Universidad de las Artes del Ecuador. Mis obsesiones actuales, tengo muchas, pero creo que actualmente estoy muy obsesionada con la música africana, sobre todo de Angola, de Mozambique, de Cabo Verde, y también de sus sonoridades o respuestas musicales que vienen del Caribe. Digamos, cómo responde el Caribe y el Pacífico Negro y el Atlántico a esas sonoridades africanas, ¿no? Que es como la raíz igual de esas sonoridades. Me dedico pues a la investigación de sonoridades africanas también, y eso me ha llevado pues un poco a la acción, a ser de DJ, ¿no? Porque también con tanta información había que hacerlo con toda esa música. Estoy obsesionada con la música, con el ruido, con los sonidos de las ciudades, con todo lo que pasa con nosotros
al exponernos a diferentes sonoridades. Entonces eso es lo que estoy haciendo actualmente, pensando, ficcionando, especulando en torno al sonido, al ruido y a la música. Muchas gracias, Juliana. Qué increíble cómo se mezclan, porque estamos en la biblioteca de noche y estamos hablando de música. Es un lenguaje no muy distinto al parecer. Gracias, Juliana. Seba. Sí. Bueno, agradecer lo que nos cuenta y sí, claramente estamos, nos habla de música, ¿cierto, Juliana? Estamos en la radio, que es un espacio también muy musical, en donde lo sonoro es lo que prima, ¿cierto? Lo que debiera primar y no perderse. Y en esa línea, Juliana, como te decíamos antes de iniciar esta entrevista, que la idea es que tú nos respondas e intervengas y digas lo que quieras decir. Nosotros vamos a ir quizás lanzando algunas preguntas y nos gustaría luego de que ya la audiencia te empieza a conocer, ¿cierto? Si no te conocían, o descubrir un poquito más, se actualiza quizás de lo que, en dónde quedó en tu relato, ¿cierto? Quiero que nos cuentes sobre Fiebre de Carnaval, cómo aparece ese libro y cómo has vivido la experiencia de publicarlo, como después de que ya sale, de que se edita y sale a la vida propia. Cuéntanos. Bueno, gracias. A mí siento que he hablado un montón de Fiebre de Carnaval. Todavía no ha pasado un año desde que se publicó y ha sido pues una experiencia muy linda, muy extraña, porque igual la novela habla un poco de la pérdida de la inocencia, entre otras cosas, pero también habla, o sea, en la vida real, digamos, a mí como persona, como autora, también me ayudó a perder la inocencia en torno a las publicaciones en general, a las editoriales, a la exposición pública también, ¿no? También ha hecho entender qué lugares quiero habitar y qué lugares no, en torno a lo literario y a lo académico. Entonces, en general creo que Fiebre de Carnaval me ha cambiado la vida, porque yo, pues, la forma en la que empecé a pensar esa novela fue cuando me acerqué a un ensayo hermoso de Kamau White que se llama Una historia de la voz, ¿no? Que es un ensayo sobre poéticas caribeñas. Y lo que dice Kamau White, que es de Barbados, bueno, yo investigo mucho sobre filosofía del Caribe, me parece que hay que pensar en el Caribe porque ahí empezó el Middle Passage, pero también porque el Caribe de alguna forma es lo que hace que todos, al menos en Latinoamérica sobre todo, nos movemos en torno al Caribe. Todo lo que escuchamos, toda la música popular viene del Caribe, ¿no? Y con sus resonancias y respuestas en el Pacífico, en el Atlántico, etcétera. Pero principalmente todo lo que estamos habitando viene del Caribe, habitando musicalmente. Y yo quería, bueno, cuando yo leí ese ensayo tenía mucha música. Él citaba sobre todo músicos populares, porque él tiene un concepto muy hermoso que se llama lenguaje-nación, que dice que el lenguaje-nación es la palabra viva, la palabra que nace a caballo entre la lengua del colonizador y la resistencia del colonizado, ¿no? Que es la lengua que no le permitían, que no se podía hablar en la casa grande o en la hacienda, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es la lengua o la palabra de la senzala, ¿no? Por decirlo de esta forma, que lo que sería, digamos, en hispanohablante de la barraca, ¿no? Del espacio del esclavizado. Y dice que esta lengua no emerge, es una lengua, primero dice que este lenguaje es un lenguaje sumergido, que se tuvo que quedar debajo de los cuerpos de los esclavizados y después fue como emergiendo eh, en sus predecesores, pero fue emergiendo no en la academia, no en la poesía académica, ni en la literatura anglófona que respondía a la idea de lo anglo, sino más bien este lenguaje emerge desde la música popular, desde la poesía popular, y para él la poesía popular es la música. Y la música popular en el Barbados de la época en que escribía el calipso y el dap, ¿no? La poesía dap, que es el ritmo antecesor del reggae, lo conocemos como reggae. Y a mí me llamó mucho la atención todo esto porque
cuando en Ecuador o en Colombia no se estaba enseñando la historia de los afrodescendientes y se nos estaba negando nuestra raíz africana, porque si a ti no te enseñan una raíz africana más que la esclavitud, te están negando una historia y una memoria muy importante. Pero la música sí estaba hablando de eso. La música popular, la salsa, por ejemplo, el grupo Nietzsche en Colombia tiene una canción que se llama Cimarrón, muy temprana, ¿no? También Varela, el compositor y director de esa época del grupo Nietzsche, era un genio, ¿no? Una persona muy educada. Su madre era una escritora que rompió todos los esquemas. Cuando no había escritoras negras en Colombia, ella era una voz muy potente y muy importante y muy luchadora. O sea, él viene también de una escuela antirracista, ¿no? Una escuela antirracista muy, muy, muy temprana. Y él escribió esta historia Cimarrón, donde te cuenta toda la historia de San Basilio de Palenque, que es el primer pueblo libre de América Latina, sobre todo porque es el único pueblo que se mantuvo, uno de los pocos palenques que se mantuvo, porque hubieron muchos palenques, pero este es el más importante por pertenencia, ¿no? Y por haberse mantenido en el tiempo. Entonces, a mí me hizo mucha resonancia y yo quería escribir algo así, pero como no quería escribir en ensayo, empecé a buscar las formas de narrar esta ficción sobre el carnaval también, porque es una novela que escribí, tenía como borradores, pero la escribí sobre todo en la pandemia y tenía mucho miedo de que ya no se pueda carnavalear, era como un terror, a pesar de que igual yo tengo muchos años que no voy de carnaval a ningún lado, paso trabajando, pero la idea de que no existiera el carnaval me asustaba mucho, yo escribí también desde esa saudade, por decirlo así, el temor a la desaparición del carnaval. Y en ese ejercicio de búsqueda apareció o emergió la voz de Ainhoa, que es el personaje que nos cuenta, ¿no? Inspirado en una cantante jovencita de Esmeraldas, en la que después puedo igual como hablarles de ella un poco, pero igual, no, o sea, digamos, está inspirado en esta niña, pero no es como ella, ¿no? Es ficción, especulación. Eso sería como en breves rasgos lo que es Fiebre de Carnaval. Gracias, Juliana. Vivi, dale. Sí, a mí me parece muy interesante todo lo que nos cuentas y me hace sentido. Yo creo que la historia de Latinoamérica la aprendí después del colegio, la aprendí a través de Simón Bolívar en mi caso, y ahí entendí y hablan de los palenques en esta serie de Simón Bolívar, de cómo se fueron, cómo no estamos tan lejos de Venezuela, Colombia, Ecuador, y me llama la atención de este libro Fiebre de Carnaval, la importancia que tiene la importancia de la fiesta y de la música en Latinoamérica por sobre todo. ¿Cuál es la importancia que tiene en tu vida la fiesta o por qué quisiste primero nombrar la fiebre de carnaval? ¿Por qué llevarlo por ahí? Ya nos explicaste un poco, viene desde tu investigación, de cómo se comunicaban las islas a través de este, quizás no compartían el mismo lenguaje, pero había un ritmo que se iba comunicando, iba evolucionando. Sí, bueno, para mí la fiesta es importante como rito, pero también como espacio de investigación, porque los espacios festivos, desde la colonia, bueno, yo trabajo conjuntamente con una historiadora, yo en realidad lo que hago es ayudarle a ella está haciendo pues una recolección y digitalización de memoria y archivo colonial, ¿no? Están todas las peticiones, bueno, toda la burocracia que viene desde la colonia y que seguimos heredando en países como Ecuador, que son súper burocráticos, ¿no? Y claro, la fiesta fue un espacio importante para la negritud, pero también era un espacio que la colonia, sobre todo en 1555, los colonizadores empezaron a entender que tenían que permitir la fiesta porque no podían solo extraer toda la fuerza de trabajo de los esclavizados y pretender que sigan produciendo, sino que tenían que permitirles tener un espacio de desfogue, tener una esposa, criar una gallina, tener una casa, un rancho, para poder seguir extrayendo. Amar a tu esclavo, ¿no? Como el amor se utiliza también como dispositivo de sometimiento. El amor siempre ha sido pues también un dispositivo de sometimiento. Ustedes tienen pues una escritora que se llama Lina Meruana, que ella tiene un ensayo bellísimo que se llama Contra los hijos, ¿no? Y ahí habla un poco de cómo esta idea de los hijos también es una forma de traer de nuevo a las mujeres a la casa. Entonces el amor, la fiesta, son espacios importantes para las comunidades negras, pero también fueron espacios en los que encontraron los esclavizadores para retenernos. Sin embargo,
son espacios muy importantes dentro de nuestras comunidades, son los espacios que permiten que las comunidades tengan la potencia y la posibilidad de levantarse y reinventar todos los días una posibilidad de liberación. Las fiestas son estrategias de liberación también, porque muchas veces parecían o se veían como fiestas, pero en realidad lo que estaban haciendo era idear una arte marcial, algún tipo de forma de liberación o de defensa, ¿no? Y para mí la fiesta es todo. Creo que por eso también el sistema de la blanquitud, que no tiene que ver tanto con la color de piel, sino el sistema colonial en el que vivimos, digamos, de trabajo, 24, de 40 horas semanales, papeles, todo un American Way of Life, ¿no? Que es lo que dice Echeverría, ¿no? En ese ensayo sobre la blanquitud. Creo que todo eso también, y por eso hay un temor de la fiesta, porque el eros y la fiesta confluyen, y eso hace que los cuerpos no puedan seguir siendo que la producción de trabajo, la extracción de trabajo de estos cuerpos sea mayor, si estos cuerpos no acceden a estos espacios de goce, ¿no? Entonces creo yo que la fiesta, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que se llama Guayaquil, que es una ciudad que fue uno de los puertos principales donde desembarcaron personas africanas para ser vendidas como esclavizadas. Y aquí la fiesta está penalizada. La fiesta solamente es posible para personas de dinero o personas que viven en espacios de dinero, ¿no? Sin embargo, para la gente de las comunidades populares, para los jóvenes que habitan en el casco urbano, la fiesta es imposible, no se les permite festejar nada. La policía llega, se cierra, o sea, es como se ve a la fiesta y al goce como una amenaza de la extracción de trabajo de estos cuerpos. Y por eso creo yo que es importante reivindicar este espacio, sobre todo en espacios como Guayaquil, tan reprimentes, ¿no? Con los cuerpos jóvenes, con los cuerpos negros, con los cuerpos deseantes, con las disidencias sexuales, con las mujeres. Todos estos cuerpos que no entran dentro de las lógicas de producción que quiere la polis, ¿no? Entonces, para mí la fiesta es súper importante y también es muy política en ese sentido. Súper, bueno. Wow, gracias por contarnos todo eso, Yurena, porque uno quizás intuye, ¿cierto? Ciertas situaciones, ¿cierto? Hay un discursos que se repiten, ¿cierto? Cada uno puede escuchar fácilmente que alguien diga, bueno, escucho música, no escucho reggaetón, no escucho esta otra cosa, ¿cierto? Esto es bailable, esta cumbia, escucho quizás algo que pareciera ser, no sé, tener un valor mucho más blanqueado, como tú lo dices, ¿cierto? Y en inglés, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante porque atraviesa además desde allá, desde Ecuador, desde el Caribe, lo que nos cuenta hasta acá, ¿cierto? Hasta el cono sur, y podemos escuchar lamentablemente acá en Chile a personas que se quejan de que, por ejemplo, compañeros y compañeras de Venezuela salen de fiesta y están alegres, se ríen, ponen música, y es como, ay, ¿por qué tienen que estar tan felices? Y es como muy extraño que esa felicidad sea de una u otra forma penalizada. Entonces, bueno, en esa línea, Juliana, queremos que nos cuentes ahora, que volvamos un poquito, y no hemos salido, pero volvamos a puntualizar sobre la protagonista. Queremos que nos cuentes de ella. Nos contaba recién cómo aparece, desde quién quizás toma este imaginario, pero cuéntale a nuestro público quién es Ainhoa. Sí, a propósito de la fiesta, quería como agregar algo. Hace poco estuve en Sao Paulo en el Kizomba Design Museum, que fue una curaduría de Nacio Mosquito, Marta y Calafe Palanga. Bueno, Calafe Palanga es músico, pero también es escritor. Es el director y fundador de Buraca Sound Sistema, ¿no? Esta banda súper importante de África, pero radicada en Portugal, que, bueno, llevó el kuduro pues a todos los espacios posibles. Y en uno de los conversatorios que se hacían, alguien decía eso, ¿no? No hay nada más amenazante para el poder que unos cuerpos que se saben eróticos, que se saben deseantes, que celebran a plenitud el goce y el baile en público, ¿no? Porque esas son cosas que dentro del sistema colonial se celebran en el privado.
En privado tú puedes como bailar con tu pareja y tal, pero en público, porque por ejemplo la kizomba, que es una danza súper fuerte, súper erótica, preciosa, donde la gente se enlaza mucho y cierra los ojos y se abraza y se mueve mucho la parte genital. La gente se aterra, ¿no? Y por eso decía una ponente, decía eso, no hay nada más amenazante para el poder que eso, que dos cuerpos deseantes que se abrazan y se bailan y se celebran en su negritud, en su eros, en público, ¿no? Sin ninguna vergüenza. Porque también en este sistema nos enseñan la vergüenza. Yo, por ejemplo, en Guayaquil, yo vengo de una ciudad afrodescendiente donde se celebra lo negro, donde hay la playa, donde tenemos un vínculo muy fuerte con el Caribe. Entonces, es otra forma de el encuentro en el espacio, ¿no? En cambio, acá hace mucho calor. Guayaquil podría ser también una ciudad así, porque tiene ríos, porque también fue un puerto negrero. Tiene también un sentir caribeño Guayaquil. De hecho, en muchos espacios, en muchas cartas, en muchos archivos coloniales se dice, se habla de Guayaquil como el último rincón del Caribe. Pero en Guayaquil se enseña mucho la vergüenza, los cuerpos se ocultan, se usa mucho abrigo. Bueno, ahorita tengo abrigo porque hace frío aquí por el aire acondicionado. Pero en general hace calor y la gente está abrigada. Hay como una represión del cuerpo, como también y como hay una represión del cuerpo, eso hace que las personas las mujeres sobre todo en la ciudad sean como muy amenazadas y eso hace que haya como una especie de represión compleja del cuerpo, ¿no? Que no sale en ningún momento porque nunca te permiten, digamos, no hay espacios como de tolerancia, por decirlo así, salvo si eres una persona que tiene dinero para acceder a esos espacios de tolerancia, entonces es muy fuerte. Bueno, Ainhoa es es una niña que vive con muchas mujeres, todas son mujeres muy jóvenes, su madre es una mujer de 20 años también, o sea, una mujer muy joven, y ella tiene una relación horizontal con sus tías, porque como sus tías son tan jóvenes, hay como una especie de hermandad, ¿no? Una ñañería, porque ñaña quiere decir hermana en quichua, y en Ecuador ñaña se usa mucho, es cotidiano, pero se usa mucho sobre todo para personas cercanas, ¿no? Ella está criada por todas estas mujeres, hay hombres ahí, pero los hombres en realidad están como en cualquiera, y las que hacen como el proceso de crianza, de educación, son las mujeres. Y ella nos va narrando, nos va contando todo desde su casa, desde su árbol de guayabas, tiene una afiliación muy fuerte con estos árboles, con el árbol de guayaba, con el árbol de mango, con los bichos que viven en el patio, y siempre está preguntándose por su feminidad también, porque como ella corre, ella se raspa, apesta, se acelera, es como una niña muy entusiasta, está siempre como ante el asombro de las cosas que ve, etcétera. A veces como que no entiende si ella es una mujer o no, porque todas las mujeres de su casa siempre están como queriendo controlar. Eso por un lado, y por otro lado, yo me inspiré un poco, bueno, no me inspiré porque no conozco a esta persona, simplemente yo fui a grabar un proyecto de investigación a Limones, a mi isla, en el marco de la celebración de un santo, que tenemos un santo sincrético que se llama San Martín de Porres, que acá es un santo mulato. Sé que en otros lados no es así, pero acá es un santo mulato, digamos, afro. El mismo arzobispo se viste con vestimenta afro, se celebra con tambores, se canta, se bebe. Es una celebración muy, muy, muy erótica y muy festiva y muy chévere. Y muy importante para mi isla también. Entonces, había el día antes de la celebración del santo se hace pues una balsada, que se le llama, que es como una peregrinación o un desfile en el agua, en alta mar, y se toca la marimba y se canta en alta mar, en barcos. Hubo una fiesta en el pueblo y ahí cantaban muchas personas, gente muy interesante, marimba, etcétera. Y también cantó una niña que se llamaba Ainhoa, que tenía como 11 o 12 años, y cantaba salsa, como muy romántica, como muy de despecho, y era como tratada como una adulta más, o sea, yo me moría de la risa, ¿no? Por esta niña, porque era como, tenía un manejo increíble del escenario, cantando canciones así que decían, por ejemplo, con la misma moneda te pagué infeliz, cosas así como, me parece hilarante, ¿no? Esta imagen, y yo me quedé obsesionada con ese nombre,
y con esa imagen de esta persona, esta niña en su vestido amarillo, cantando en esa tarima. Entonces, a partir de esa primera escena, digamos, dentro de la isla, se empezó a construir este lenguaje desde la mirada de una niña, ¿no? Que sería como revisitar una geografía afectiva y cercana para mí, ya no desde mis ojos, porque yo tengo el bagaje político y cultural para saber lo que está pasando, pero esta niña no. Entonces, como revisar este mundo, revisar estos espacios desde el desconocimiento, ¿no? Y fue muy enriquecedor porque creo yo que es importante salirse de una misma para escribir, a veces, ¿no? En mi caso a mí me fue fundamental. Salirme de mí misma, tener este personaje ficcional, y construir una narrativa en torno a esto. Y eso sería como el personaje. Y es una niña obsesionada con la música, es una niña muy melómana, y hay cosas que no entiende, pero ella está obsesionada y lo que hace es como girar en torno a eso que le gusta sin saber bien qué está pasando, pero está ahí a tope, ¿no? Con la música que suena en la radio, que es música del Caribe, básicamente. Qué difícil ejercicio para quienes no somos escritores, escribir una historia desde los ojos de una niña y inspirada bajo esa imagen potente. Me imagino una niña de 11 años hablando de infeliz y como con toda su pachorra. Me parece muy interesante lo que nos cuentas. Lo que me llamó la atención también de Ainhoa es el matriarcado que tú nos cuentas, que está alrededor, que yo siento que es como muy de la infancia, al menos de mis primas, de como mucho entorno cercano. Desde ahí nacen las canciones que hasta el día de hoy uno recuerda. Quizás hay cumbias. En Chile nosotros igual somos mucho de escuchar canciones de Latinoamérica en general. No se escucha tanta cueca, que es nuestro baile nacional, pero se escucha harta ranchera. Entonces ese diálogo me parece súper enriquecedor y vívido relato de islas que nosotros de repente se nos pintan muy exóticas y como decías tú, desde una blanquitud, que no falta mucho relato ahí. A nosotros también nos interesan las bambalinas de los libros. Cuéntanos, Juliana, ¿cómo llega la editorial Navaja Suiza a tu escritural? Por favor. Bueno, la navaja suiza llega en complicidad con Natalia García Freire, ¿no? Casi que por coincidencia, ella me la encontré en Cuenca, fuimos a tomar una cerveza y luego me dijo que le mandé la novela, a ella le encantó la novela, le mandó al editor y la editora decidió publicarla. No fue como nada como fuera del otro mundo, fue muy sencillo, sin buscarlo casi. Y ella tenía igual la potestad de publicar en Ecuador con Recodo, que fue muy importante para mí, igual tener una edición barata, porque las ediciones que llegan de España a Ecuador son muy caras, no tanto por la editorial, sino también por todas las dificultades que hay para importar un libro en Ecuador. Entonces, las librerías hacen esfuerzos increíbles para traer libros. Y entonces cuento con esas dos, ediciones que me emocionan mucho. La Navaja Suiza ha sido una editorial increíble, que ha movido mucho mi obra. El año pasado, bueno, en diciembre del año pasado me concursaron para el premio IES y en enero avisaron que gané y ahora se va a traducir al italiano, entonces es como muy lindo. Bueno, ya está traducido en realidad, sale en breve, se va a anunciar que sale y tal. Y ha sido como una experiencia muy linda y también como muy de entender también lo que uno hace, porque a veces uno escribe y no sabe lo que está haciendo. Entonces fue también como un aprender que hay algo importante que se está haciendo. Uh-huh. Qué hermosa montaña rusa de emociones desde que te encontraste con la editorial y qué bueno que en tu caso tu relato pudo ser no tan como tantos problemas para publicar, porque como tú nos cuentas, y yo al menos no sabía, que en Ecuador hay mucha dificultad para publicar libros de ecuatorianos. Acá en Chile me imagino que es el mismo y desde el impuesto, que tenemos 19% impuesto al libro en Chile. ¿Has visto algún cambio en la industria en este último año, de acuerdo a lo que te ha pasado a ti? Cuéntanos, porfa, cómo has visto esta evolución, si ha habido algún cambio o no. Sí, yo he visto también un cambio importante en que, bueno, han surgido varias editoriales acá en Ecuador, entre ellas Recodo, para mí, la más importante,
por la gente que publica, por el interés y por todo lo que hace a la hora de publicar. También tienen ellos una máquina Rizo, que es como súper importante también pensar en tener una posibilidad de imprimir tu propio libro, ¿no? Creo que es una editorial linda que además tiene muy buen manejo de búsqueda de fondos, entonces a todos los escritores nos pagan adelanto, buscan fondos municipales, nacionales, para poder pagarnos, ¿no? Y para poder tener como una economía también dentro del espacio independiente. Y otra cosa que he visto es que hay un compromiso de las librerías ecuatorianas con los libros ecuatorianos, como que muchas de las librerías decidieron tener solo el libro ecuatoriano para apoyar a Recodo, más allá de lo que piensen o sientan de Recodo, sino como para apoyar para que exista también un libro acá, porque es barato, porque es asequible. Y por ejemplo, yo hace 4 años yo no podía, o sea, si fuera de comprar mi propio libro no lo podría comprar si venía de España, ¿no? Hace 4 años. Y para mí es súper importante pensar en el costo del libro. Es muy importante pensar porque la gente que me lee, gente afrodescendiente, jóvenes, gente que están estudiando todavía en la universidad o en el colegio, y es caro comprar un libro. Nosotros tenemos dólares en Ecuador y la vida dolarizada, o sea, es muy cara. Aquí la canasta básica supera el sueldo básico. Entonces, para mí esas cosas yo no puedo descontextualizarme de eso. Para mí es muy importante. Yo sé que ningún escritor está obligado a tener en consideración esto. Creo que cada quien decide también, porque tampoco se le puede tirar todo el trabajo al escritor. Creo que eso es algo que no se debe hacer. Sin embargo, yo como escritora contextualizada, ¿no? Como una persona isleña, como mujer negra, como mujer afrodescendiente, es súper importante para mí que los libros sean baratos, que mi propio libro sea asequible para personas que, como yo, no pueden acceder a textos de lectura. Que importante lo que la mirada, además, como nos cuenta esta Lorena, porque seguro no todos piensan eso, no todos y todos tienen que hacerlo, pero quizás a veces no hacerlo implica que no tienen estas reflexiones que a veces uno porta, que te permiten entender que la llegada del libro es clave y tienen que llegar a las personas a las que quizás con las que tú más tienes afinidad, pero también más te preocupa que suceda, ¿cierto? Que se vea. Oye, Juliana, bueno, hemos ido avanzando en la entrevista, nos quedan un par de preguntas y voy a elegir esta de las que nos quedan. Me gustaría saber qué libro tuyo a lo mejor nos estamos perdiendo, porque ya hemos hablado contigo antes en estos programas que tenemos desde Bibliotank. Hablamos de los libros publicados acá, bueno, Ediciones del Prado publicó un libro tuyo, pero no llega a literatura ecuatoriana acá por lo mismo, ¿cierto? Quizás tiene que haber ahí una falta de diálogo, no sé si hay algún acuerdo binacional, no lo sabemos, pero no llega. ¿Y qué libro tuyo particular nos estamos perdiendo? Me gustaría saber primero y después, si nos quieres comentar algún proyecto actual o alguno de personas que tú conozcas que creas que hay que buscar, a pesar de las dificultades que le decías. Sí, bueno, yo creo que Ediciones Libros del Cardo está haciendo un trabajo bellísimo, ¿no? Un trabajo casi que de hormiga. Tiene publicadas a las autoras que yo más leo en Ecuador, que me parece que han hecho, digan lo que digan lo que digan, porque hay gente que dice, no, ya habían escrito. Sí es verdad, pero siento que estas escritoras actuales han hecho un antes y un después en la literatura ecuatoriana, por los temas que tocan, la forma en la que escriben, etcétera. Por ejemplo, está Mónica Ojeda, que también está publicada ya en Ediciones Libros del Cardo, sobre todo su poemario que me fascina, que es Historia de la Leche. Está también Gabriela Ponce, publicada ya. Está Daniela Alcíbar Beilolo, publicada ya, que es maravillosa. De ahí hay otros autores y autoras que han ido surgiendo y que a mí me gustan mucho. Pero bueno, yo creo que la mayoría de escritores de Ecuador publican en España y esto hace que, pues, España, generalmente las editoriales de España te hacen firmar derechos mundiales. Y eso genera un problema a la hora de circular porque, primero, no pueden llegar al mundo, es imposible. Y segundo, que no se puede, no hay facilidad porque una editorial pequeña como Ediciones Libros de Cardo no puede pagar derechos, ¿no? Demasiados derechos. Entonces,
Creo que también por eso no llegan algunos libros a Ecuador, a Chile, de Ecuador. Habría que hacer una especie de puente. En Ecuador estamos ahorita viviendo unas crisis terribles, ¿no? De narcotráfico, de desplazamiento forzado, de migración. Somos ahorita una de las, superamos a Venezuela en personas que pasan el Darién en la actualidad por todo el problema. Está toda la información en internet. Creo que si ustedes buscan van a encontrar y todo es real. Yo lo digo como persona que vive en Ecuador. Entonces, creo que ahorita, mientras no superemos esos momentos, estamos como las artes están como complicadas. Sin embargo, hay publicaciones nuevas, hay nuevos autores. Hay un autor que se llama Anthony Guerrero, que acaba de publicar un libro. Él es un escritor seropositivo y escribió un libro precioso, un poemario muy bello. También está Rommel Manosalvas. Hay muchas escritoras y escritores, ¿no? Que todavía no están como publicados fuera del país y es difícil como la circulación en ese sentido, pero creo yo que habría que ver qué se hace, ¿no? Yo no lo voy a hacer, claramente yo no puedo hacer mucho, pero aprovechar también y revisar el catálogo de ediciones Libros del Cardo, no sé si se puede buscar por viñeta, pero puede que haya una viñeta que diga Ecuador. Y lo que está publicado de Ecuador ahí es oro, ¿no? Es como, con eso se puede bastante. Y de ahí, por ejemplo, yo cuando estaba en la feria que organizó Ediciones Libros del Cardo, me encontré una editorial que había publicado Joaquín Gallegos Lara, que se me hizo súper raro, ¿no? Que es un escritor de la generación del 30, de acá, de realismo social de Ecuador. Y me pareció súper lindo ver como a Joaquín Gallegos Lara en una edición chilena, independiente, ¿no? Eso. Pero hay muchas cosas que leer. Por ejemplo, hace poco se reeditó una novela muy importante para la vanguardia ecuatoriana que se llama Azulinaciones, de Natasha Salguero. Es una escritora maravillosa y ahora tiene una edición preciosa que creo yo que se merecía una reedición esa novela. Y creo que están pasando cosas, hay como intereses. También se publicó en Six Barral una novela de Jorge Velasco Mackenzie. Están pasando cositas, ¿no? Con la literatura ecuatoriana. Y eso, cada vez hay como más interés en la traducción de escritoras ecuatorianas, sobre todo de escritoras, y eso me parece también importante. Gracias, Juliana. Hay, bueno, tanto que leer también, a nosotros nos pasa desde la biblioteca de noche que nos dan ganas de leer todo, porque además también tratamos de evitar y de poner el ojo en lugares donde nadie nos ha contado la existencia de literatura. En el Caribe hay ciertos países que quizás hemos leído más, pero tenemos en falta poder descubrir lo que sucede en nuestro continente. Tenemos literatura tan preciosa, como tú dices, que son oro y que nos gustaría tener en nuestras estanterías siempre. Liliana, estamos casi terminando, no sé si Vivi, tú vas con la pregunta final. Sí, a mí me gustaría que Juliana nos pudiera dar alguna recomendación musical, porque me encanta mucho el ritmo caribeño, pero me pasa eso, no sé si el ritmo que yo tengo asociado en mi cabeza es caribeño o no, es como lo que nos pasa quizás en Chile, Argentina, ¿de quién es la cumbia? Quizás alguna recomendación musical, Juliana, para ir finalizando esta entrevista. Sí, bueno, lo que se me viene ahora a la cabeza es como una canción de, de las que sale en Fiebre de Carnaval. Es una canción que se llama Fiebre, que es la edición caribeña, digamos, de una canción que se llama Fever, de Peggy Lee, hecha por La Lupe, que para mí es como de las voces más importantes del Caribe, porque además es una voz desobediente, es una voz así grosera, malcriada, que se desnudaba, que gritaba, que es escandalosa, ¿no? Ese tipo de mujeres que no soporta el sistema, mismo el sistema de la música latina, ¿no? Porque a ella la fueron sacando poco a poco, ¿no? Porque era cada vez más insoportable. Entonces, creo yo que a mí me parece muy reivindicable ese tipo de figuras, sobre todo femeninas, porque las mujeres estamos habitando un espacio, sobre todo un espacio tan complejo como es el espacio de la música, tenemos que ser calladitas, tranquilas, sumisas, tener un esposo. Pero esas mujeres así reverentes, como la Lupe,
y negras, porque la irreverencia también se le permite a ciertos cuerpos, y los cuerpos blancos pueden ser irreverentes, pero los cuerpos negros ya son irreverentes en sí. Ahora, si es irreverente y encima se desnuda o grita, es terrible, es un escándalo. Entonces me parece súper importante pensar en estos cuerpos que irrumpieron de manera muy desobediente dentro de las sonoridades del Caribe. Entonces, Fiebre de la Lupe. Me encanta, lo tengo entre mis favoritos, por eso mi cara así como, ah, sí, la conozco, y me Es encanta cantarla acá increíble, porque creo que como, despierta un eros importante sí, en como nosotras. enrola sus R's, Fever, me encanta, Claro. buenísimo. Algo levanta, algo levanta. Ella tiene una canción que se llama Con el Diablo en el Cuerpo, que también es una canción que yo recomiendo muchísimo porque es fuerte, es fuerte, es fuerte. Un poco para pensar en que las mujeres también podemos ser cuerpos deseantes desbordados, ¿no? Porque también hay un terror y un temor al deseo desbordado de las mujeres, ¿no? Entonces, ella era eso, un cuerpo deseante que se desbordaba todo el tiempo. Es maravilloso. Gracias, Juliana, gracias. Juliana, antes de cerrar, quiero que te tomes el micrófono si quieres agregar algo más en esta entrevista, algo que quizás no te han preguntado, que quieres decir, o algo que te gustaría decirnos de acá, para la gente que vive en el sur, que estamos mucho más lejos, y quizás nos, nos puedes orientar un poquito en cómo comprender, o también decir lo que tú quieras. Este micrófono es para ti. Tú decides cuál canción vamos a poner al final, si va a ser de La Lupe u otra, si quieres cambiarlo también. Dale. No, yo sí preferible que sea la de la Lupe. Me parece que es importante dejar ahí con todo el sabor este comentario, este momento ameno, ¿no? Yo recomiendo leer a mujeres negras, afrodescendientes y africanas, pero no solamente las que nos muestra el capital, que son importantes también, como Audre Lorde, Bell Hooks, Chimamanda, sino empezar también a desnortificar la mirada lectora, ¿no? A empezar a ver yo siempre pienso en los mares, ¿no? En el Pacífico, en el Caribe, en el Atlántico, que están escribiendo en Uruguay. Hay gente afro escribiendo en Uruguay. Hay gente afro escribiendo en Ecuador, en Colombia, en Perú. Entonces, ¿qué está pasando en esos lugares? También, ¿no? Un poco para salir del norte global. Y para no quedarnos siempre en eso, ¿no? En la celebración de la negritud mientras venga de Estados Unidos o mientras venga, pues, del norte global, ¿no? Entonces, eso, para mí es muy importante que como lectoras y lectores podamos desnortificar la mirada y empezar, pues, a mirar por otros lugares, ¿no? Por otras tangentes. Eso es lo que yo podría decir, y muchas gracias por el espacio.